Amén. Título del mensaje para este domingo: mucho más que una respuesta. Amén. Amén. ¿Le gusta el título? Amén. Mucho más que una respuesta. Ese es el título de la palabra que vamos a compartir hoy día. Quiero que me acompañen, por favor, al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33. Vamos a tomar los versículos 1, 2 y 3 solamente. Se ponen en pie para que leamos la palabra. Gloria al Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículos 1 al 3. Mucho más que una respuesta, es el título del mensaje. ¿La encontraron? Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a leer de nuevo el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Tome asiento, Dios te bendiga. Hermano amado, la Biblia tiene aproximadamente 31.028 versículos por ahí, más o menos 31.000 y tantos versículos. Esta mañana me levanté, tomé mi teléfono, me fui a la calculadora y dividí 31.000 por 365. Amén. Y me dio 84. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nosotros podríamos vivir 84 años tomando todos los días un versículo distinto de la Biblia. ¿Me entendió? Podríamos llegar a vivir 84 años tomando todos los días un versículo nuevo de la palabra. Pues tiene más de 31.000 versículos la Biblia. Delante decía mi hermana Karen, la Biblia tiene aproximadamente 5.000 promesas. O sea, dentro de estos 31.000 y tantos versículos, hay aproximadamente 5.000 de ellos que solo son promesas. Pero hay algunos que en un solo versículo usted tiene 3 o 4 promesas. En un solo versículo usted encuentra 2, 3 y hasta 4 promesas en un solo versículo. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios puede hablarnos todos los días de manera distinta para animarnos, fortalecernos, sanarnos, perdonarnos y establecernos en su reino. Y todos los días de manera distinta. Todos los días de manera distinta. Ahora, ¿por qué la palabra que yo tomé hoy le puse por título mucho más que una respuesta? Yo creo que la mayoría de los cristianos bien nacidos que están en la iglesia, uno les pregunta: hermano, ¿qué dice Jeremías 33:3? Y la mayoría le responde: clama a mí y yo te responderé. Y como que ahí bajamos la cortina, como que ahí cerramos la puerta, como que hasta ahí llegamos. Y eso a mí me lleva a entender lo siguiente: como que nos conformamos solamente con que Dios nos haya respondido lo que yo estoy pidiendo, nada más que eso. Como que habiéndome respondido mi petición, mi plegaria, mi clamor, o suplido mi necesidad,
es como que nos quedamos tranquilos. Y es como que decimos, eso es todo lo que Dios me quería dar. Pero hoy día quiero entrar en la segunda parte del versículo. En la segunda parte. En la segunda parte del versículo dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Alguien dice amén? Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Etimológicamente la palabra enseñaré aquí en la Biblia es te mostraré, te daré a conocer, te daré a entender, te meteré, por decirlo de alguna forma, en un túnel de cosas que tú no conoces, de cosas que tú no has experimentado de mí, de cosas que ni siquiera te imaginas que yo pueda hacer contigo. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra, deja tu parentela y ve a tierra que yo te mostraré, todos nosotros, hermanos, le hacemos un kick a Abraham y decimos, qué tremenda fe, qué tremenda fe. Pero lo que hizo Abraham ahí fue simplemente obedecer a una invitación, fue solamente aceptar una invitación de Dios. Aquí en la iglesia hoy día hay personas que están porque alguien los invitó, aceptaron una invitación, pero no conocen lo que Dios puede hacer con esa invitación. No sé si me hago entender. Hay gente que está aquí en la iglesia que lo invitaron a la iglesia, vinieron a la iglesia, pero no saben qué puede hacer Dios con esta simple invitación. Ahora Abraham acepta la invitación de Dios, pero a medida que va avanzando, Dios le comienza a enseñar cosas, a mostrar cosas, a descifrar cosas, a revelar cosas, a decorrer un velo que Abraham tenía, porque Abraham era un religioso. Era un religioso. Muchos de los que llegan a las iglesias llegan como simples religiosos y creen que Cristo es una religión más para el currículum. Pero Cristo no es religión. No, Cristo es vida. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Cristo es vida, Cristo no es religión. Entonces mucha gente dice, no, yo no quiero ser evangélico porque otra religión más. Es que no se haga evangélico. No se haga evangélico. Transfórmese en un cristiano, seguidor de Cristo. Entonces, a medida que fue avanzando Abraham, Dios le fue descubriendo las cosas, le fue revelando los secretos. Y uno de los episodios más maravillosos es cuando lo saca de la carpa, cuando lo saca de la tienda. Porque ya le había sembrado promesa a Dios, le había sembrado promesa. Le dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Pero note el lenguaje que usa Dios. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hasta ahí Abraham todavía no entendía, no sabía lo que estaba hablando Dios, porque había un pero en la vida de Abraham, había un pero. Y el pero era, ¿en qué simiente? ¿En qué simiente? Es como cuando Dios le siembra una promesa a alguien y le dice, yo te bendeciré y te exaltaré en esto. Y usted dice, ¿pero con qué? Si no tengo los medios, no tengo la educación, no tengo la tecnología, no tengo las herramientas. ¿Cómo? El tema es de que a Dios no le importa si usted tiene tecnología, si tiene la educación suficiente, si tiene los medios. A Dios no le importa eso, porque el de los milagros es Dios. Amén. El de los milagros es Dios. Entonces muchas veces han quedado frustradas, truncadas y estancadas muchas cosas que Dios habrá querido hacer con nosotros, porque bajamos la cortina y no nos hemos atrevido a meternos en ese otro campo, ese campo que se llama sobrenatural, lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural de Dios. Diga, sobrenatural de Dios. Sobrenatural de Dios. Amén, porque en lo sobrenatural de Dios no está la lógica, no está la lógica. Está lo que para mí parece increíble, imposible, está posible y hecho dentro de lo sobrenatural de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces miren lo que pasa.
Dios envía mensajeros de Abraham y hacen esto para poder marcarle y hacerle sentir realmente de que Dios lo va a bendecir en una forma extraordinaria. Lo tiene que sacar de la tienda. Lo sacó de la tienda. No estoy hablando que lo sacó del mall. No, la tienda era la carpa donde él vivía. ¿Y por qué lo tuvo que sacar de ahí? Porque él estaba encerrado. Estaba encuevado en algo. O sea, él no veía más que el techo de la carpa, el piso y los muros. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, hermanos, a muchos. No vemos más allá del techo de la iglesia, de la casa donde nos reunimos, el piso o las paredes. Pero lo sobrenatural de Dios está fuera de aquí, está fuera de aquí. Aquí Dios nos prepara para ver lo sobrenatural, pero lo sobrenatural lo veremos afuera. Donde está el imposible, ahí veremos lo sobrenatural de Dios. Entonces lo saca de la tienda y cuando lo tiene afuera le dice, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Y Abraham mira hacia arriba y le dice, ¿ves las estrellas? Sí, sí las veo. ¿Puedes contarlas? No, es imposible. Amén. Así también será imposible contar tu simiente. Gloria a Dios, porque Dios de pronto tiene que ponernos frente a un escenario para que entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo. Porque a veces aprendemos un discurso, aprendemos una fórmula, aprendemos un método, una estrategia, pero las estrategias, fórmulas y maneras ante lo sobrenatural de Dios quedan obsoletas, totalmente obsoletas. Entonces cuando lo tiene afuera le dice, ¿viste las estrellas? Cuéntalas. Es imposible, pues así nadie podrá tampoco contar tu simiente. Y ahora cambia el lenguaje Dios, pues ahora le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a Cristo. ¿Se da cuenta? Primero le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, pero ahora le dice, todas las naciones de la tierra. Gloria al Señor. O sea, Dios tiene que sacarnos de lo religioso, de lo tradicional, de la lógica, de mi costumbre, de lo que yo creo, para poder hacer cosas sobrenaturales conmigo y también con usted. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Es imposible que Dios pueda hacer cosas sobrenaturales con quien baja la cortina en una simple respuesta, Y esto es lo que ha pasado con gran parte de la iglesia. La iglesia se ha conformado con recibir una respuesta. La iglesia se ha conformado con recibir una cucharada de agua y Dios dice, yo tengo un río para que tú sumerjas en él, donde hay cosas ocultas que yo quiero que tú conozcas. Gloria a Dios. Ahora lo extraordinario es esto, hermano, que las cosas ocultas de Dios son para nosotros. ¿Sabía usted? Son para nosotros, para sus hijos. Me impactó el texto que leyó la hermana Karen cuando Dios dice, porque ustedes son mis hijos. Y como nosotros somos sus hijos, Dios para nosotros ha preparado cosas extraordinarias. A veces nos maravillamos porque Dios hizo algo con uno de nosotros. Y queremos levantarle un monumento a esa persona, hacer una estatua de esa persona porque Dios la usó. Pero Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere usarnos a todos. A todos Dios, y para todos Dios tiene una porción especial de acuerdo al propósito con el que fuimos llamados. Por ejemplo, hermano, Abraham fue llamado para formar un pueblo. Para eso fue llamado Abraham, para formar un pueblo. Y el propósito que Dios tenía con Abraham no lo haría con nadie más que con Abraham. Ahora entienda, el propósito que Dios tiene con usted no lo va a hacer con nadie más si no lo hace con usted. Y si es necesario, Dios lo va a tener que sacudir, zarandear y hacer lo que quiera para que usted entienda que Dios tiene un propósito con su vida. Amén. Y tendrá que incluso hasta ser golpeado si es necesario para que entienda que Dios tiene un propósito con su vida. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que decaen al primer golpe? ¿Qué pasa con aquellas personas que se desvanecen con el primer golpe? ¿Qué pasa con aquellas personas que se hieren con una simple palabra? ¿Qué pasa con esas personas que se incomodan, se molestan
se van de la iglesia, se apartan por un simple detalle. ¿Usted cree que con esas personas Dios podrá hacer cosas sobrenaturales? Imposible, imposible. Yo ayer estuve intrusiando un poco acá en la reunión de jóvenes que hubo, y la palabra que el Señor le dio a los jóvenes fue: aprendan a estar firmes, sean constantes y crezcan. Primero estén firmes, luego sean constantes y luego crezcan, para que entiendan que lo que hagan en la obra del Señor no es en vano, no es en vano. Entonces, hermano, Dios toma a Abraham para formar un pueblo, pero usted conoce la historia, ese pueblo después cayó esclavo. Amén. Entonces Dios tiene que hacer otro plan, otro plan. Y en el otro plan, Dios hace algo extraordinario. ¿Sabe qué fue lo extraordinario que hizo? Librar de la muerte a un hijo de una hebrea que había nacido en Egipto y era esclava. O sea, las cosas sobrenaturales de Dios parten todas por un milagro. Todas parten por un milagro. No puede ser de otra forma. Una persona que no ha experimentado un milagro de Dios no podrá vivir algo sobrenatural. No puede. Porque el milagro le enseña de que el Dios al que está siguiendo es un Dios de milagros. Y es sobrenatural. No sé si me hice entender con el enredo que le dije. Amén. Pero es la única manera. Es imposible que alguien que no haya experimentado un milagro de Dios transite en la esfera de lo sobrenatural. Es imposible. Entonces, ¿cómo lo hace Dios ahora? Nace un niño en Egipto, es hijo de una hebrea, y Faraón inmediatamente, tal como lo hizo Herodes con Cristo, todos los muchachitos, varones que hayan nacido en Egipto, hijos de hebreas, tienen que morir. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Muchos de los que estamos aquí en la sala hoy día, el enemigo un día dijo: yo te voy a aniquilar, yo te voy a matar, yo te voy a destruir, como decía la palabra del jueves. Yo me voy a poner a todo lo que voy a hacer progreso en tu vida. Eso lo dijo el enemigo. Pero Dios dijo: yo tengo un plan, yo tengo un propósito, y en mi propósito, al que yo tomo, yo lo cuido, yo lo guardo. Ahora puede entender por qué está aquí usted. Puede entender por qué está aquí. Si muchos de los que aquí están podrían estar muertos, o podrían estar detrás de una reja de cárcel, o en un hospital en este minuto, pero están aquí, porque usted está dentro de un plan de Dios, está dentro de un propósito. A lo mejor hasta aquí no lo ha entendido, porque bajó la cortina en el clama a mí y yo te responderé. Pero vamos a levantar la cortina de nuevo y vamos a tratar de meternos en eso de lo oculto de Dios, lo desconocido de Dios y lo sobrenatural de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y entonces, cuando dijo Faraón que todos los niños tenían que morir, Dios dijo: pero hay uno que no me lo mata a nadie, y yo me las arreglo para guardarlo. Y mire cómo lo hizo, hermanos. Es como que Dios le restregó en la cara al Faraón: yo soy Dios, yo soy Dios. Tomó una propia hija de él para que preservara la vida de que él sería el libertador del pueblo. Mire cómo se mueve Dios, mire cómo se mueve Dios. Alguien dirá: Dios juega con fuego. No juega con fuego, Dios camina sobre fuego. Se mueve sobre fuego. Gloria a Dios. Y entonces la hija de Faraón comenzó a criar a Moisés, pero necesitaba a alguien que lo cuidara. Y Dios dijo: tengo guardada ya la nana que va a tener este niño. Nadie puede hacerlo mejor que su propia madre. ¿Se da cuenta, hermano? Esas son cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Y la propia mamá se transforma en la nana del niño. ¿Y ella qué hace? Le mete, le inculca a qué pueblo pertenece, quién es él, para que se pueda cumplir el propósito. Alguien diría: cuando Moisés tuvo que huir de Egipto, ahí el plan se truncaba. No, es que Dios necesitaba prepararlo, porque él no necesitaba un príncipe para libertar al pueblo, necesitaba un pastor. Y para pastorear
se necesitaba alguien que experimentara lo que significaba echarse una oveja al hombro o cuidar un rebaño. Entonces lo llevó Dios a las montañas de Madián a apacentar el rebaño de su suegro y que aprendiera lo que era ser pastor. Gloria a Dios. Lo sobrenatural de Dios está en esto. Cualquiera diría, podía haberlo usado cuando era más joven a Moisés. Lo vino a usar a los 80 años. A los 80 años. Cuando a los 80 años usted va a pedir un empleo, le dice, no, seguro usted es muy viejito. Usted es adulto mayor, usted es tercera edad, usted es un teclito. Sin embargo, Dios a los 80 años toma a Moisés y le dice, ahora Moisés irás a hacer lo que yo quiero que hagas. Lo que tú quisiste hacer a tus 40 años era lo que tú querías hacer. Pero ahora a los 80 harás lo que yo quiero que hagas. Sacarás a mi pueblo de la esclavitud. Gloria a Dios. Dios se mueve en esferas sobrenaturales. En esferas sobrenaturales. ¿Cómo puede usted imaginarse, hermano? Está al frente a un mar. A un mar. El pueblo está ahí asustado. Los enemigos vienen detrás. Colinas a ambos lados. Y aquí sucede algo. Aquí se cumple la palabra. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién clamó Moisés? A Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Métete en el túnel de lo desconocido. Eso le quiso decir Dios cuando le dijo, ¿qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Pero está el mar. ¿Y qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Hermano, si Dios lo desafiara hoy día a usted, y le dijera, avanza a donde yo quiero llevarte y conquista lo que yo te quiero dar, ¿qué le diría a usted? ¿Y por qué? Yo. A lo mejor respondería igual que Gedeón, pero ¿cómo lo voy a hacer? Soy el menor de la familia, mi familia es pobre en Manasés, y Dios te dice, ¿qué le importa a mí que tu familia sea pobre y que tú seas el menor? Tú andas porque yo voy contigo. Amén. Gloria a Cristo. Tú solamente avanza porque yo voy contigo. Amén. Eso es lo que nos falta, hermano. Eso es lo que nos falta. Entender que no vamos solos. Entender que no estamos solos. Entender que nuestras batallas son las batallas de Dios. Que nuestras luchas son las luchas de Dios. Y cuando las ganamos, no las gana usted, las gana Dios por nosotros. Amén. Santo. Por eso que al primer enemigo que aparece en el camino nos rendimos. Porque no hemos entendido la otra parte. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y usted sabe a quién le dijo esta palabra a Dios? A un llorón. A un llorón. ¿Usted sabía que Jeremías era el profeta llorón? El mismo que le dijo a Dios, no profetizo más en tu nombre, me ha traído puros problemas. Me ha traído puros problemas. Y Dios le dijo, solo habla, profetiza, lanza la palabra. Si es que soy niño, no digas que eres niño. Si cuando estabas en el vientre de tu madre, yo ya te escogí por profeta. Gloria a Cristo. Le quiero hacer una pregunta. ¿A usted le parece una casualidad que hoy día, a la edad que tiene, está sentado en la silla de una iglesia? ¿Le parece un accidente de tiempo? Si antes que usted naciera, cuando se estaba gestando en el vientre de su mamá, su embrión, vieron los ojos de Dios. Lo miró Dios cuando se estaba formando. Dios lo miró a usted y a mí, cuando nos estábamos formando en el vientre de mamá. Y cuando estábamos en el vientre, Dios dijo, a este lo voy a llamar para esto, este lo voy a usar en esto, a esta la voy a usar en esto. Por eso que no es casualidad lo que usted hoy día está haciendo. No, solo es cumplimiento de un plan de Dios, de un propósito de Dios, de una estrategia de Dios. Incluso cuando usted está en prueba, incluso cuando usted está cruzando un desierto, también Dios lo tenía contemplado en su protocolo, porque era la única manera que Dios tenía de formar lo que necesitaba arreglar en nosotros para poder meternos en el túnel
de las cosas desconocidas de Dios. Quiero hacerle una pregunta a la iglesia, de los que están acá en la sala. ¿Quién de ustedes ha experimentado algo sobrenatural de Dios? ¿Ha experimentado usted efectivamente algo sobrenatural de Dios? O la mayoría de las cosas que le han pasado están dentro de la lógica, hermano. ¿Qué es algo sobrenatural? Lo sobrenatural es aquello que usted, ni yo, ni nadie podía hacer. Que solo podía hacerlo Dios. Eso es lo sobrenatural. Por ejemplo, la viuda de Naín va a sepultar a su hijo. Va a sepultar a su hijo. Se murió su hijo. Pero viene Cristo. Y ella va a sepultar a su hijo. Se acerca a Cristo al féretro, lo toca y le dice, levántate. ¿Y qué pasó con el muerto? Eso es sobrenatural. Eso es algo sobrenatural. Que un muerto despierte estando en la urna, salga de la urna y abrace a la mamá. Eso es sobrenatural. Pero ¿sabe qué es lo más sobrenatural que nosotros hemos vivido? Fue lo que dijimos el jueves. Que nosotros también estábamos muertos. Que también estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Y condenados a una muerte eterna. Y de pronto aparece Cristo, nos agarra, nos abraza, nos limpia, nos perdona, nos transforma, nos regenera y nos salva. Dígame, ¿qué gerente de empresa puede hacer eso? ¿Qué presidente de la república, qué rey, emperador o gobernador tiene la facultad de hacer eso? Entonces cuando alguien dice, yo quiero ver un milagro de Dios, ¿y qué milagro más grande? De que el Señor haya rescatado de la muerte misma y del pecado mismo. Entonces, esas pequeñas experiencias ya nos hacen ponernos frente a un Dios que es tremendamente grande, tremendamente grande. A veces decimos, ¿cómo es que hay hombres de Dios que han logrado cosas tan grandes? ¿Será que se atrevieron a meterse al túnel? Se atrevieron a meterse al túnel. Y los que todavía estamos ahí, hemos sido cobardes. A lo mejor hemos sido cobardes. No nos hemos dado cuenta que puso Dios en nuestras manos. Y nos conformamos simplemente con que, no, si yo voy a la iglesia. No, si en mi casa no me falta pan ni agua. No, si tengo cama donde dormir. No, si estoy esperando que venga el Señor y me lleve. Pero que hemos experimentado que alguien se asombre de lo que nos ha pasado a nosotros. Gloria a Dios. Cuando Dios le habló a Jeremías, ¿dónde estaba Jeremías? ¿Sentado en el living de la casa? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en la cárcel. Hermano, estaba en la cárcel. Y ahí en su celda de cárcel, Dios le dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le podría haber dicho Jeremías, pero estoy preso. ¿Y eso qué le importaba a Dios? Si Dios puede comenzar a experimentar cosas grandes y ocultas con alguien que esté recluido, con alguien que esté en una cama, con alguien que esté postrado, Dios puede comenzar a experimentarlas. Porque todo tiene una plataforma, y la plataforma es el milagro. ¿Cuántos esperan un milagro de Dios? ¿Cuántos esperan un milagro de parte de Dios? Un milagro es algo sobrenatural. Pues todo lo demás puede ser parte de la lógica. Puede ser el resultado, a lo mejor, de un esfuerzo suyo. Pero lo sobrenatural es aquello que usted no podía, que nadie podía, solamente Dios podía. Y Dios lo hizo. Eso es sobrenatural. Como por ejemplo, abrir el mar. Eso es sobrenatural. Abrir el mar. Sobrenatural. Que Elías clama por fuego y llueve fuego del cielo. Eso es sobrenatural. Esas son cosas sobrenaturales. Ahora, no le estoy pidiendo que usted comience a tratar de hacer llover fuego del cielo, porque ¿para qué si no lo necesita? Pero hay pequeños detalles que nos muestran las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, un cambio en su vida, que usted lo ha intentado con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas, con esto y lo otro. De repente Dios hace así y lo transforma. Dios hace así y te transforma. Eso es sobrenatural.
Eso es sobrenatural. ¿Y usted cree que puede suceder? Sí, pero tendría que ser en una catedral. ¿No? Tendría que ser en una iglesia grande. Porque en la iglesia grande está el Dios grande. ¿Estará también aquí? ¿Cree usted? Y caerá aquí. Si Dios es tan grande, caerá en esta iglesia tan chica. Hay una canción que canta mi hermana Gladys Muñoz, dice: Dios no está. Dios está, perdón, en los templos más pequeños. Porque Dios está donde está el que le cree. Dios está y se mueve donde está el que le busca. Dios está, se mueve y se muestra donde está aquel que lo necesita. Aquel que corre igual que el siervo que busca dónde está cayendo agua para ir a tomar. Ahí Dios se mueve, ahí Dios se mueve. Y yo creo que en esta humilde sala está el mismo Dios de los milagros. Yo creo que el mismo Dios de los milagros está aquí hoy día. ¿Y sabe por qué está aquí? Para enseñarnos, o sea, para mostrarnos cosas que no hemos visto todavía. Que no hemos visto todavía. Yo creo que lo más potente que hemos experimentado es cuando a veces parece que nos atraviesa una corriente por el cuerpo y nos sacudimos como gelatina. Yo creo que es lo más grande que hemos experimentado. O sea, ¿qué cosas tan grandes tendrá Dios para nosotros? ¿Qué cosas tan grandes tendrá Dios que nos dice: atrévete a meterte ahí? Atrévete a meterte en ese túnel de lo desconocido. Porque Dios dice: yo quiero que sepas quién soy yo. Dios dice: yo soy mucho más que la respuesta. Mucho más que la respuesta. Hay alguien que se atreva y diga: yo me voy a atrever a meterme en ese campo de lo sobrenatural de Dios. Y se preguntará: ¿pero qué habrá que tener para eso? ¿Habrá que tener un cargo en la iglesia? ¿Habrá que tener dinero? ¿Habrá que tener un título profesional? ¿Qué se necesitará para esto? ¿Quiere que le diga qué se necesita? Se necesita que le creas a Dios. Que le creamos a Dios. Que le creamos y estemos seguros de que Él puede moverse, aún en nuestra débil fe. En nuestra débil fe, Él se puede mover. Dios está aquí. A ese que dijo amén, le repito: Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Amén. ¿Lo cree la iglesia? Amén. ¿Y para qué cree que Dios está aquí? ¿Para que sigamos en la misma rutina? ¿Para que sigamos en el mismo costumbre? ¿Para que sigamos haciendo lo mismo? ¿Para que demos vueltas y vueltas y vueltas, igual que Israel en el desierto? No. Dios está aquí para que de una vez por todas encontremos la puerta de nuestra bendición. Para que de una vez por todas encontremos la puerta de eso sobrenatural que Dios quiere hacer conmigo y con usted. A veces decimos: no, lo que yo busco es que Dios cambie a esta persona. Pero le puedo hacer una pregunta: ¿lo cambió ya a usted? Porque antes de pedir cambios para otro, pidamos nuestro cambio primero. Porque nuestro cambio experimentará en el otro la realidad de lo que Dios puede hacer. Se pueden poner en pie ahí donde están. Se pueden poner en pie.